El aroma a pan recién horneado y café recién hecho era la alarma más dulce que uno pudiera desear. Era domingo y, como cada domingo, nuestra casa cobraba vida con una sinfonía de risas, el tintineo de la porcelana y las voces entremezcladas de mi familia. Abrí los ojos con una sonrisa. El sol de la mañana se filtraba por las cortinas, bañando mi habitación en un cálido resplandor dorado. Este era mi mundo, mi burbuja perfecta. Bajé las escaleras, siguiendo el rastro del olor irresistible de las tostadas francesas que solo mi madre, Pilar, sabía preparar con esa mezcla justa de vainilla y canela. En la cocina, ella ya estaba en su elemento, moviéndose con una gracia innata entre la estufa y la mesa, su sonrisa tan radiante como siempre. Mi padre, Javier, leía el periódico en la cabecera de la mesa, pero sus ojos azules y cálidos siempre se desviaban hacia nosotras, observando el bullicio con una paz evidente. «Buenos días, mi aviadora», exclamó papá, doblando el periódico para dedicarme toda su atención. Siempre me llamaba así, un recordatorio cariñoso de mi pasión por el cielo, una ambición que ellos habían alimentado desde que era una niña pequeña. «Buenos días, papá», respondí, dándole un beso en la mejilla llena de la barba incipiente. Luego me acerqué a mamá, abrazándola fuerte por la espalda mientras ella batía huevos. Huele delicioso, mamá. Por supuesto, cariño. Hoy tenemos el día libre, ¿no? Para disfrutar en familia, dijo Pilar, dándome un golpecito cariñoso en la mano. En ese momento, apareció Laura, mi hermana, descendiendo las escaleras con su habitual energía. Su cabello castaño oscuro, idéntico al mío pero con un brillo aún más intenso, caía en ondas perfectas sobre sus hombros. Siempre impecable, incluso en una mañana de domingo. Era mi antítesis y mi complemento. Yo, la soñadora, la que vivía con la cabeza en las nubes, ella, la pragmática, la que tenía los pies firmemente anclados en la tierra. Pero nuestra unión era inquebrantable. «Gaby, no te comas todas las tostadas sin mí», bromeó, con esa risa melodiosa que siempre me contagiaba. Se sentó a mi lado, dándome un codazo juguetón. «Ya veo que estás lista para conquistar el día, ¿eh? Seguro que ya estás planeando tu próximo vuelo virtual». «Claro que sí. Algún día volaré en uno de verdad, ya lo sabes», le respondí, mi voz llena de una convicción que nunca dudaron en apoyar. Laura sonrió, no con condescendencia, sino con esa complicidad que solo las hermanas comparten. Ella sabía de mis sueños, y aunque a veces se burlaba con cariño, siempre fue mi mayor animadora. La conversación fluía sin esfuerzo, de recuerdos de la infancia a planes para las próximas vacaciones, pasando por las anécdotas más triviales de la semana. Papá nos contaba historias de su juventud, mamá añadía los detalles más dulces, mientras Laura y yo nos reíamos a carcajadas, a veces al unísono. Éramos un cuarteto perfectamente coordinado, cada uno con su papel, su voz y su amor incondicional por los demás. Por la tarde, salimos a pasear por el parque. El sol continuaba brillando, un viento suave acariciaba las hojas de los árboles, y el aire olía a hierba recién cortada. Papá y mamá caminaban delante, cogidos de la mano como si aún fueran novios, sus pasos acompasados. Laura y yo los seguíamos de cerca, charlando sobre nuestros amigos, nuestros estudios, nuestras aspiraciones. Miguel, mi mejor amigo y confidente, solía unirse a nosotros para estos paseos, y hoy lo eché un poco de menos, pero la compañía de mi hermana llenaba cualquier vacío. «¿Sabes, Gaby?», dijo Laura, deteniéndose un momento para atarse el cordón de su zapatilla, «a veces envidio tu determinación. Yo soy más de dejarme llevar. Pero tú tienes una cabeza prodigiosa para los negocios, Laura», le recordé, «y una empatía que no he visto en nadie más. Eres increíble». Ella me miró, y en sus ojos vi un afecto puro, el mismo que sentía yo por ella. Nos complementamos, ¿verdad? La soñadora de altura y la que la mantiene anclada. Asentí, mi corazón desbordando de gratitud. No había un solo rastro de envidia o amargura entre nosotras. Éramos las mejores amigas, las cómplices perfectas. En ese momento, sentada en un banco bajo la sombra de un roble centenario,
mientras observaba a mis padres pasear y sentía la cercanía de mi hermana a mi lado, supe que era la persona más afortunada del mundo. Mi vida era un lienzo de colores vibrantes, pintado con amor, apoyo y la promesa de un futuro ilimitado. Era un mundo ideal, un paraíso personal donde cada respiración se sentía como una bendición. Esa sensación de plenitud no era solo un sentimiento fugaz, era el cimiento sobre el que construía mi futuro. Desde niña, mis ojos siempre se habían alzado hacia el cielo, no buscando nubes caprichosas, sino el rastro tenue de los aviones que surcaban el azul infinito. Recuerdo innumerables tardes en las que, sentada en el jardín trasero de nuestra casa, con mi pequeño telescopio de juguete, seguía la estela de cualquier aeronave, soñando con el día en que sería yo quien tripulara uno de esos majestuosos gigantes de metal, controlando su destino entre las nubes. El sonido de los motores era, para mí, una sinfonía, la promesa de una libertad inigualable. Ese sueño no tardó en materializarse. Con el apoyo incondicional de mis padres, Javier y Pilar, quienes siempre creyeron en mis alas antes que yo misma, y el entusiasmo contagiado de Laura, que se enorgullecía de mis logros como si fueran propios, me zambullí de lleno en la Academia de Aviación. Cada hora de vuelo, cada lección sobre aerodinámica, cada simulación sofisticada en el hangar me acercaba más a mi verdadera vocación. No era simplemente una carrera, era una extensión de mi ser. El aire se sentía como mi elemento natural, la cabina, mi segundo hogar, y el horizonte, una invitación constante a lo desconocido y a la aventura. Mis instructores me decían que tenía un don innato, una intuición para pilotar que pocos poseían. Hablaban de mi gracia inigualable al mando, de mi inquebrantable calma bajo presión, incluso en las situaciones más complejas. La élite de la aviación, ese círculo selecto de profesionales donde hasta los más experimentados parecían ver algo excepcional en mí, me recibía con un respeto que me llenaba de orgullo y de una profunda gratitud. Los compañeros, a menudo, me buscaban para resolver dudas técnicas, y los veteranos compartían conmigo historias fascinantes y secretos bien guardados sobre el arte de volar. Sentía su admiración, pero más aún, sentía la responsabilidad de honrarla con cada decisión, con cada vuelo. Mi futuro era brillante, un despegue prometedor hacia horizontes sin fin que yo misma controlaba. Papá siempre me recordaba con su voz grave, pero llena de ternura: Gabriela, tus alas son el cielo, pero tus raíces están aquí, con nosotros. No lo olvides. Y mamá, con esa sabiduría silenciosa que la caracterizaba, simplemente me abrazaba fuerte antes de cada vuelo importante, transmitiéndome toda su fuerza y su amor incondicional. Laura, mi hermana, celebraba cada uno de mis ascensos, cada nuevo tipo de avión que aprendía a volar, como si fueran triunfos personales. Eres nuestra águila, Gaby, solía decirme con una sonrisa inmensa, y su entusiasmo era tan genuino que me impulsaba aún más. Incluso Miguel, mi leal confidente, era quien oía, paciente, mis largas disertaciones sobre sistemas hidráulicos o las sutilezas de un aterrizaje con viento cruzado, siempre animándome con un vas a llegar muy lejos, Gaby, muy lejos. El cielo es tuyo. Mi vida no solo era idílica por el amor familiar, sino también por la realización de mi sueño, la pasión que me definía y el respeto que había cultivado en mi vocación. Era un paraíso en la tierra, y a miles de pies de altura. Sin embargo, incluso en el paraíso más perfecto, pueden anidar pequeñas semillas de discordia. Con Laura, mi hermana, esas semillas comenzaron a manifestarse de formas sutiles, casi imperceptibles al principio. En mi ingenuidad, siempre atribuía su mordacidad ocasional a una rivalidad fraternal inofensiva, una broma ligera entre dos hermanas exitosas. Ella, una ingeniera aeroespacial prometedora, con una mente brillante y una ambición igual de desbordante, a menudo soltaba comentarios que rozaban la superioridad. Tu trabajo es más práctico, Gaby, solía decir con una sonrisa forzada, casi un tic, el mío es la verdadera innovación, la que empuja los límites. Yo siempre encogía los hombros, riéndome. Al final, Laura, tú diseñas las alas, pero yo las hago volar. Ambas somos esenciales. Pero la fisura se hizo más profunda. Observaba cómo su mirada se endurecía ligeramente cuando alguien me elogiaba por un aterrizaje impecable o por dominar un nuevo tipo de aeronave.
Sus respuestas a veces se volvían cortantes, disfrazadas de humor agudo. Papá, con su instinto paternal, a veces fruncía el ceño, y mamá me apretaba la mano con más fuerza, como si presintiera algo. Solo Miguel, mi incondicional compañero, me miraba con una expresión de preocupación, su silencio más elocuente que cualquier palabra, pero yo era ciega. Demasiado absorta en mi éxito, demasiado confiada en la solidez de nuestros lazos. El verdadero golpe llegó en la gran gala anual de la aviación, un evento al que asistía toda la élite de la industria, desde pilotos veteranos hasta los ingenieros más jóvenes y prometedores. Era una noche de celebración, de reconocimiento. Había sido invitada a dar un pequeño discurso sobre los desafíos de la navegación en condiciones extremas, un tema en el que me había especializado. Estaba nerviosa, pero emocionada. Laura, impecable en su traje de noche, me había abrazado antes de subir al escenario, susurrando: «Demuéstrales quién tiene el cerebro real aquí, Gaby». Pensé que era su forma peculiar de animarme. Durante mi presentación, mientras explicaba un procedimiento complejo de emergencia que había solventado con éxito, Laura, que estaba sentada en la primera fila junto a mis padres y Miguel, levantó una mano con una sonrisa exagerada. Mi corazón dio un vuelco. «Disculpa, hermana», dijo con una voz que, por el micrófono, resonó en todo el salón, captando la atención de todos, incluyendo un grupo de directivos y el mismísimo capitán mayor, «pero creo que has simplificado demasiado el principio termodinámico del flujo de aire sobre las alas. Es un error común entre los que solo tienen la experiencia práctica y no la base teórica ingenieril. ¿No crees que es importante ser preciso, especialmente cuando se habla de seguridad aérea?» El silencio que siguió fue atronador. Un murmullo incómodo recorrió el salón. Mi sangre heló. Las luces me cegaron. Sentí que todos los ojos se clavaban en mí, no con admiración, sino con una mezcla de curiosidad y lástima. Las palabras de Laura, pronunciadas con una estudiada condescendencia, eran como 1000 agujas clavándose en mi piel. Mi hermana, Laura, se había burlado de mí frente a todos. Y por primera vez, fui consciente del peso de la humillación. No era una broma fraternal. Era un asterisco golpe por la espalda asterisco. El silencio no me devolvió el control, sino que lo pulverizó. Mi mente se quedó en blanco, las palabras que había ensayado 1000 veces se disolvieron como humo. Intenté sonreír, intenté contrarrestar con alguna réplica ingeniosa, pero mi garganta estaba seca, mi lengua pesada. No eran 1000 agujas, eran cuchillos, uno tras otro, clavándose no solo en mi piel, sino en mi autoestima, en el orgullo tan duramente ganado. Laura, sentada allí, con esa sonrisa condescendiente que antes había interpretado como una máscara, ahora cobraba un significado oscuro y malevolente. Sus ojos brillaban con una satisfacción perversa, una que yo no había querido ver hasta ese momento. Mi propia hermana había planeado esto. Había esperado el momento oportuno, el picnómetro de mi éxito, para explotarlo en mi cara. Es fundamental la precisión», sí, logré balbucear, mis palabras sonando huecas, inseguras. Mis ojos se posaron por un instante en el capitán mayor, cuya expresión era indescifrable, pero en la que creí ver una sombra de decepción o, peor aún, de pena. Me volví hacia los directivos. Algunos apartaron la mirada, otros se removieron incómodos en sus asientos. Sentí que el salón entero se había convertido en un tribunal, y yo era la acusada, de pie en el banquillo, desnuda, expuesta. La voz retumbante de Laura no solo había desacreditado mi explicación, había desacreditado mi existencia ante todos. No era Gaby, la piloto con experiencia, era Gaby, la inculta, la que solo sabe ejecutar, no comprender. El sudor frío me perlaba la frente. Mis manos temblaban imperceptiblemente, las notas que sostenía se arrugaban entre mis dedos. Mi corazón martilleaba en mis oídos, el pulso vibraba en mis sienes. Mis padres, en la primera fila, parecían petrificados. Mi padre, Javier, tenía el ceño fruncido, una mezcla de vergüenza y enfado evidente en su rostro. Mi madre, Pilar, se había llevado una mano a la boca,
sus ojos llenos de una aflicción que yo no podía absorber en ese momento. Estaba demasiado ocupada ahogándome en mi propia humillación. Miguel, sin embargo, supo leer mi angustia. Sus ojos se fijaron en los míos, una mirada de profunda preocupación y apoyo silencioso. Me dio una señal casi imperceptible con la cabeza, como si dijera, sigue, Gaby, no te dejes. Pero ya era demasiado tarde. La magia se había roto. El hilo de mi narrativa se había deshilachado. Intenté retomar el hilo de mi presentación, pero mi mente estaba enredada en la tela de araña de la vergüenza. Las palabras me traicionaban, los conceptos se antojaban ajenos. Finalicé mi discurso atropelladamente, sin la seguridad ni la claridad con la que había empezado. No hubo aplausos entusiastas, solo un murmullo cortés y disperso que resonó como una palmada en la espalda para un niño que no ha logrado hacer un buen dibujo. La sonrisa de Laura, que no se había borrado, se ensanchó levemente mientras yo, con la cabeza gacha, bajaba del escenario como si una fuerza invisible me empujara hacia la oscuridad. No miré a nadie. No quería ver la lástima en sus ojos, la confirmación de que Laura había logrado su cometido. Me dirigí con paso rápido hacia la salida, sintiendo el peso de cada mirada en mi espalda. Mi padre intentó llamarme, pero lo ignoré. Miguel me alcanzó, poniendo una mano reconfortante en mi brazo. Gaby, espera, susurró. Pero yo solo quería huir, desaparecer. Entré a los baños más cercanos, el único refugio que encontré, y me encerré en uno de los cubículos. El silencio era ensordecedor. Las lágrimas, que había contenido durante minutos que parecieron horas, finalmente se desbordaron, quemando surcos en mis mejillas. La humillación era un veneno que corría por mis venas, helando mi sangre y paralizando mi espíritu. Había tocado fondo. Mi sueño, mi carrera, mi valía, todo parecía haberse desmoronado en un instante. Y Laura lo había orquestado. La herida era profunda, la traición palpable. Ya no era solo una rivalidad, era una guerra. Las palabras de Laura retumbaban en mi mente, una y otra vez, como un eco malicioso. Todavía podía verla, erguida en el escenario, su silueta perfecta recortada contra las luces. ¿Recuerdan a nuestra querida Gabriela? Había comenzado, su voz dulzona, casi meliflua, mientras sostenía el micrófono con una gracia estudiada, como si estuviera a punto de compartir un secreto íntimo y adorable. Muchos la ven como el epítome de la perfección, la piloto sin tacha. Pero permítanme recordarles un asterisco pequeño detalle asterisco. Un incidente que, claro, fue resuelto. Pero que marcó un momento de profunda reflexión. La forma en que arrastró las palabras, la pausa teatral que hizo después, todo estaba calculado para maximizar el efecto. Mis ojos, desde la platea, buscaron desesperadamente los de Miguel, los de mi padre, pidiendo que la detuvieran, que la verdad, la insignificancia de aquel suceso, saliera a la luz. Pero la había cegado la ambición, y a mí la inmovilidad de la sorpresa. Fue hace años, durante un simulacro de vuelo de entrenamiento rutinario, continuó Laura, ahora su voz adquiría un tono de falsa complicidad con el público, casi confidencial. Un simple cambio en la presión barométrica y cielos, nuestra intrépida piloto casi confunde los indicadores. Por supuesto, lo corrigió. A tiempo, dicen. Pero es curioso cómo la suerte a veces juega a nuestro favor, ¿verdad? Hizo otra pausa, escudriñando los rostros con una sonrisa de lobo disfrazado de cordero. Un desliz, un pequeño error de juicio que, en otras circunstancias, podría haber tenido, consecuencias. Gracias a Dios, no fue así. Pero nos recuerda que hasta los más brillantes pueden tener sus momentos de despiste. ¿O fue algo más? Y entonces, su risa. Esa risa. Aguda, condescendiente, como el chillido de un pájaro de rapiña. La gente no se reía con ella, sino que susurraba, se miraba entre sí con una mezcla de curiosidad y preocupación. Podía sentir el cambio en el ambiente, la semilla de la duda sembrada en cada mente presente. Mi habilidad, mi juicio,
Todos mis años de impecable trayectoria reducidos a un único, insignificante error de juventud, magnificado hasta la caricatura más cruel. No era un fallo grave en mi expediente, ni siquiera una mancha. Era una anécdota intrascendente de un vuelo de entrenamiento que Laura había desenterrado y convertido en un arma letal, un arma que me despojaba de mi valía. La vergüenza me invadió con tal fuerza que sentí que mi piel ardía. Era insoportable. Mi respiración se volvió errática, mi pecho dolía con una presión asfixiante, mi visión se nubló. No eran solo las lágrimas, era la certeza de que cada gota de respeto que me había ganado con años de esfuerzo y sacrificio, estaba siendo erosionada por la lengua viperina de mi propia hermana. En el cubículo, mi cuerpo temblaba incontrolablemente. La imagen de Laura, sonriendo triunfalmente en el escenario, se proyectaba una y otra vez en el fondo oscuro de mi mente. Ella lo había planeado, lo había ejecutado con una crueldad que me helaba la sangre. Había utilizado un momento de vulnerabilidad, ya superado y olvidado, para demoler mi reputación y mi confianza en mí misma. La sensación de ser un fraude, de que todos ahora me veían como una incompetente, se arraigaba en lo más profundo de mi ser. ¿Cómo podría volver a pararme frente a tanta gente? ¿Cómo podría volver a volar, sabiendo que la duda se había alojado en la mente de mis colegas, de mis superiores? El abismo de la desesperación me engullía por completo, arrastrándome hacia una oscuridad que parecía no tener fin. Pero justo cuando pensé que no podía caer más bajo, cuando el peso de la humillación amenazaba con aplastarme, un destello, frío como el acero, atravesó la niebla de mi dolor. No era solo la humillación, no era solo la desilusión. Era la traición. La traición más bárbara, la de mi propia sangre. Esa comprensión no vino con más lágrimas, sino con un silencio gélido que se instaló en mi interior. Levanté la cabeza, mis ojos, antes velados por el llanto y la vergüenza, ahora ardían con una nueva luz. Ya no era la niña herida, la hermana menor envuelta en la sombra de su rivalidad. Era Gabriela, y me acababan de declarar la guerra. Y en una guerra, solo podía haber un ganador. Mis puños se apretaron hasta que mis nudillos blanquearon, marcando el fin de mi antigua yo. El veneno de la humillación aún corría por mis venas, sí. Pero ahora, también lo hacía un frío y calculado deseo de venganza. El fondo había sido tocado, sí. Pero desde el fondo, solo se puede ascender. El veneno de la humillación aún corría por mis venas, sí. Pero ahora, también lo hacía un frío y calculado deseo de venganza. El fondo había sido tocado, sí. Pero desde el fondo, solo se puede ascender. Lo primero que sentí fue una punzada de incredulidad cuando vi cómo se propagaba. Una mañana, al despertar con los ojos hinchados y el alma magullada, el mundo digital ya estaba en llamas. El video de Laura, sonriente y triunfante, señalando mi momento de debilidad en el simulador, se había disparado como un misil, volviéndose viral en cuestión de horas. Los fragmentos se replicaban en todas las plataformas. La futura piloto llora, vergüenza en la academia, privilegiada no soporta la presión. Los memes, las mofas, los comentarios crueles, no eran solo dirigidos a mí, la gente se burlaba de la situación completa, del cinismo de Laura, de la humillación pública. Mi caída era un espectáculo. Y, de alguna retorcida manera, la de Laura también. Mi hermana, la intocable Laura, la piloto impecable, la estrella ascendente, no tardó en sentir el golpe. Su imagen, cuidadosamente construida a base de perfección y determinación, comenzó a desmoronarse a velocidad vertiginosa. No era solo la mofa sobre mi debilidad, sino la crueldad de su gesto, la frialdad de su burla, lo que la estaba pintando bajo una nueva luz. La gente comenzó a cuestionar su ética, su arrogancia. ¿Qué clase de persona humilla así a su propia hermana? Leía en los comentarios anónimos, y una fría satisfacción se extendía por mi pecho. No era el júbilo esperado, sino una amarga confirmación de que el universo, quizás, guardaba un balance. Vi a mis padres, Javier y Pilar, en la sala, sus rostros pálidos mientras veían las noticias en el televisor. No era el canal local que solían sintonizar, era un noticiero nacional.
El incidente en la Academia de Aviación, decía la presentadora, ha generado controversia. La hermana de la presunta afectada, la reconocida aspirante a piloto Laura, es señalada por su comportamiento. Mi padre Javier, el inquebrantable, apretó los puños. Mi madre Pilar, siempre la mediadora, tenía los ojos cristalizados. Era la primera vez que la perfección de Laura era públicamente empañada. Entonces llegó el golpe maestro. Un comunicado de prensa. Stremewins, el todopoderoso patrocinador de Laura, el gigante que había invertido millones en su prometedora carrera, rescindió unilateralmente su contrato. Riesgo para la imagen de la marca, rezaba el eufemismo oficial. La noticia fue un terremoto. No solo había perdido su credibilidad, había perdido su motor financiero, el que impulsaba sus sueños de grandeza inminente. El teléfono de la casa no dejó de sonar, y los gritos de Laura desde su habitación perforaban el silencio de la tarde. Le escuchaba destrozar cosas, maldecir, amenazar con demandar. Le escuché llorar, el mismo llanto que ella había causado en mí, pero su llanto era de rabia contenida, de frustración pura. Una gélida calma se apoderó de mí mientras observaba el caos que se había desatado en su mundo. La vi salir de su habitación, el rostro surcado por las lágrimas y la furia, sus ojos verdes, antes tan llenos de brillo, ahora opacos y frenéticos. Intentó hablar con Javier, argumentar, llorar más, pero incluso él, su mayor defensor, parecía más cansado que compasivo. Laura, esto es un desastre, dijo Javier, su voz grave. Tu carrera, tu reputación. Ella se giró para mirarme. Sus ojos se fijaron en los míos, antes de que el odio los consumiera por completo. Lo vi. No solo la rabia, sino la responsabilidad que me atribuía por su caída. Y en ese instante, supe que mi venganza había cobrado su primer pago. No era glorioso, no era un grito de victoria, sino una profunda y silenciosa convicción de que el juego había comenzado. Y que esta vez, el tablero no sería tan fácil de manipular para ella. Si este era el fondo, para ella, significaría que la mía apenas comenzaba a ascender. Mi corazón latía con un ritmo lento y decidido. La humillación no me había destruido, me había refinado. La humillación no me había destruido, me había refinado. La calma gélida que me invadió no era la de la inacción, sino la de la observancia estratégica. El escándalo, lejos de disiparse, se magnificaba cada día. Los titulares de los diarios, las noticias de última hora en televisión, las redes sociales, todo era un eco ensordecedor de la vergüenza de Laura. Piloto estrella bajo la lupa por comportamiento escandaloso, rezaba un periódico. Otro, más sensacionalista, el cielo de su carrera se nubla, actitud arrogante pone en riesgo la seguridad aérea. La prensa, antes su aliada incondicional, ahora se cebaba en ella con una ferocidad que recordaba a un depredador hambriento. El teléfono de la casa no paraba de sonar. No eran llamadas de felicitación, sino de su compañía aérea, de la Asociación de Pilotos, y de innumerables periodistas buscando una declaración. Laura desaparecía en su habitación, solo para emerger furiosa, con los ojos inyectados en sangre, gritando al teléfono. Escuchaba fragmentos de sus conversaciones. Es una campaña de difamación, no tienen pruebas, mi reputación es intachable. La desesperación empezaba a corroer su fachada de invencibilidad, revelando las grietas de su narcisismo. Una tarde, poco después de que el sol se hubiese puesto, un silencio inusual y aún más denso que el caos anterior se apoderó de la casa. Laura, que había estado encerrada, salió con la cara blanca como la cera, los labios temblándole incontrolablemente. Sus manos sostenían un sobresellado con el logo de su aerolínea. Javier y Pilar, que hasta entonces habían mantenido una distancia cautelosa, la miraron con una expectación tensa. Es oficial, su voz apenas un susurro que se quebró a mitad de la frase. Mi licencia de vuelo, la han suspendido temporalmente. Indefinidamente. Hasta que la investigación concluya, punto. Cada palabra era un puñal que se clavaba en su propia identidad. Pilar soltó un jadeo ahogado, llevándose una mano a la boca. Javier,
su rostro grave, se sentó pesadamente en el sofá. Laura, ¿qué significa eso?, preguntó, aunque la respuesta era dolorosamente obvia. Significa, gritó Laura explotando, su voz ronca por el llanto contenido, que no puedo volar. Que no puedo trabajar. Que ya no soy piloto. Su cuerpo se desplomó en una silla, y por primera vez en mucho tiempo, la vi realmente desmoronarse. Su carrera, el pilar de su existencia, su sustento, lo que la definía ante el mundo y ante sí misma, se había esfumado. Su identidad, forjada a base de su ambición y su maestría en los cielos, se desvanecía en el aire como una estela de humo. Era como si el mismísimo fuselaje de su vida se hubiera desprendido en pleno vuelo. Observé su colapso sin un ápice de remordimiento en mi conciencia. Cada lágrima que derramaba Laura, cada fragmento de dolor en su voz, era un eco distorsionado del sufrimiento que ella me había infligido. Había deseado verla caer, pero la magnitud de su pérdida era tan abrumadora que resultaba casi surrealista. Ella, la intocable, la infalible, ahora yacía rota. Esto es por tu culpa, Gabriela, siseó, levantando la vista y clavando sus ojos verdes, ahora vacíos y errantes, en los míos. ¿Estás feliz? ¿Está tu venganza completa ahora? Permanecí de pie, inamovible, mi mirada transparente pero inquebrantable. No es mi culpa, Laura, respondí con voz serena. Son las consecuencias. Y para tu información, la venganza, la verdadera, nunca se completa. Esto es solo el principio de tu aprendizaje. Sus ojos se agrandaron en una mezcla de horror y furia. Sabía que mis palabras eran una promesa, una amenaza silenciosa. Ella había perdido los controles de su propia vida, y yo, sin mover un dedo más allá de lo que la verdad había exigido, me sentía como aquel piloto de mi sueño, quien había bajado la rampa, me miraba directamente a los ojos y me entregaba el mando. La humillación ya no me definía, el poder sí. El control estaba en mis manos. Y esta vez, no lo soltaría. La onda expansiva del escándalo no tardó en golpear las puertas de nuestra casa. Mientras Laura se recluía en su habitación, un caparazón de desesperación y vergüenza, el ambiente familiar se transformó. No hubo consuelo, ni gestos de apoyo. En su lugar, Pilar, mi madre, orquestó una estrategia de desvinculación pública con una eficiencia escalofriante. Los comunicados oficiales de la familia no tardaron en aparecer en todos los medios. Siempre supimos que Laura era demasiado emocional para el aire, rezaba uno de esos comunicados, atribuido a mis padres, y que no estaba hecha para la presión que exige una carrera como la de piloto. Su reciente incidente solo lo ha demostrado. Escuché la frase en las noticias, acompañada por imágenes de Laura, con el rostro descompuesto, y de mí, serena, una figura inmutable en el fondo de la pantalla. La ironía era brutal. Ellos que tanto habían alardearon de sus logros, ahora la descalificaban con la misma ligereza, respaldando tácitamente la versión de Gabriela, al validar los hechos que yo había revelado. La desposesión no se limitó a su reputación. Javier, mi padre, el arquitecto de las finanzas familiares y el custodio de nuestra imagen pública, fue implacable. Me convocó a su estudio una tarde, su rostro tan indescifrable como un mapa antiguo. No preguntó por Laura, ni expresó la más mínima señal de preocupación. Solo habló de números, de contratos rotos, de la reputación manchada. Laura ya no tendrá acceso a sus fondos familiares, declaró con una voz gélida, sin mirarme a los ojos, como si yo fuera una mera espectadora en este ritual de desposesión. Debe aprender una lección de humildad. Esta es la única manera en que podrá retomar el rumbo, si es que alguna vez lo hace. No podemos permitir que su inestabilidad siga comprometiendo el nombre de la familia. Era un veredicto, un exilio económico, una condena más pesada que cualquier multa impuesta por la aviación. Laura se hundió en el abismo. Su futuro, antes una pista despejada hacia el éxito, se había convertido en un campo de escombros. La vi una noche en la cocina, su silueta temblorosa bajo la tenue luz, sorbiendo un café frío. Su rostro, antes tan vibrante, estaba demacrado, y sus ojos, una vez llenos de ambición,
ahora eran pozos sin fondo de desesperación. No pronunció palabra, pero su silencio era un grito ahogado que resonaba en el vacío de la casa. La imagen de nuestra familia unida se resquebrajaba, revelando las grietas de interés y oportunismo que siempre habían estado ahí, ocultas bajo el barniz de la prosperidad y la apariencia. Me sentí extrañamente en calma. No había alegría triunfal, sino una profunda y fría satisfacción. La venganza no era un grito, sino un eco silencioso que resonaba en cada rincón de la casa, demostrando que la verdad, cuando se la libera, tiene un poder destructivo que no necesita de mis manos para ejecutarse. Mi hermana había sido despojada de todo lo que la definía, su carrera, su prestigio, e incluso el apoyo de quienes se suponía la amarían incondicionalmente. Mientras ella se hundía en la oscuridad de la desgracia, yo sentía cómo se solidificaba mi control, no solo sobre mi propia narrativa, sino sobre las riendas de nuestro destino compartido. El mando, que había recibido, ahora incluía a toda la familia. Y para Laura, este era solo el inicio de su forzada reeducación, una lección de humildad que le estaba costando todo.